Bien, vamos a dar esta conferencia sobre la misericordia de Dios a través de los sacramentos de sanación. Sobre todo nos vamos a centrar en el sacramento de la penitencia. Bien, a mí me gusta visibilizar lo que son los sacramentos de la forma siguiente. La Iglesia es como la mano extendida de Dios. Es la mano extendida de Dios, es la misericordia de Dios. Y nosotros, ante esa misericordia ofrecida a través de la Iglesia, podemos estar unidos a través de los sacramentos o podemos aparentemente estar unidos, pero no del todo. Bien, ¿qué es lo que nos une a Jesucristo? ¿Qué es lo que nos hace vivenciar el misterio de Dios? Los sacramentos. Por eso no solamente hay que tener una relación con el Señor vivencial, sino también real y plena. Y esos son los sacramentos. La misericordia a través de los sacramentos de sanación. Bien importante, pues un poquito de formación. Los sacramentos, sabemos que están los sacramentos de maduración, que son el matrimonio y ciertamente la orden sacerdotal. Están los sacramentos de iniciación, que es bautismo, confirmación y Eucaristía, y los sacramentos de sanación o medicinales, que serían la unción de enfermos y la penitencia. Bien, ¿hasta qué punto vivimos la misericordia de Dios a través del sacramento de la penitencia? Recordar lo que San Juan Pablo II quiso destacar con su pontificado. En 1980, 30 de septiembre de 1980, San Juan Pablo II publica la encíclica sobre la misericordia divina. Y dirá que su función principal, la función principal de la Iglesia, es proclamar, practicar y pedir la misericordia. La Iglesia se entiende desde la misericordia. Proclamar y practicar y pedir la misericordia. El Papa, en el 22 de noviembre de 1981, San Juan Pablo II, en el Santuario del Amor Misericordioso de Colevalenza, en Italia, dirá: desde el principio de mi pontificado he considerado este mensaje de la misericordia como mi cometido especial. La providencia me la ha asignado. Y en 1997, San Juan Pablo II peregrinó a la tumba de la beata Faustina Kowalska en Polonia y la llamó el gran apóstol de la misericordia en nuestros días. El mensaje, dirá San Juan Pablo II, el mensaje de la divina misericordia siempre ha estado cerca de mí como algo muy querido, en cierto modo forma una imagen de mi pontificado. Bien, también tuvimos el gran regalo de ese año de la misericordia que el Papa Francisco nos dio, que hizo que fuera el tema de la misericordia patrimonio de la Iglesia Universal. Y ciertamente es clave de interpretación de todo lo que es la Iglesia. Bien, voy a hacer una pequeña introducción, después hablaremos de la vida a la luz de la fe, ya que es un congreso sobre la fe, también es importante que hablemos un poquito sobre la fe. Los elementos fundamentales de la reconciliación, hablaremos de la dimensión eclesial del sacramento de la penitencia y los frutos del sacramento de la penitencia. Y si tenemos tiempo, leeremos algunos textos del Papa Francisco. Bien, solo vivimos la misericordia con el perdón del Señor. Por eso, si uno no experimenta el perdón de Dios, no puede vivir la misericordia. Es fundamental reconocer nuestra debilidad, y cuando uno reconoce su debilidad porque ha experimentado el amor de Dios, reconoce que es débil y que muchas veces se aparta de ese amor de Dios, descubre una realidad de pecado y desde ahí busca el perdón y la misericordia a través del sacramento. Los sacerdotes reciben un gran consuelo, un gran regalo cuando son instrumentos de la misericordia de Dios a través del sacramento de la penitencia. Ciertamente los santos nos enseñan a vivir ese sacramento, y cuántos santos que han dedicado horas al sacramento de la penitencia, por ejemplo el cura de Ars, no solamente perdonaba,
sino acogía y manifestaba con palabras y obras la misericordia del Señor. Los apóstoles y los sucesores de los apóstoles, obispos y sacerdotes, que son sus colaboradores, se convierten en instrumentos de la misericordia de Dios cuando actúan in persona Christi, en nombre del Señor. Juan 20, 19, 23. Aquellos a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, aquellos a quienes se los perdonéis les serán perdonados. Aquellos a quienes no se los perdonéis no serán perdonados. Bien, por eso reconocer nuestro pecado y reconocer la necesidad de penitencia, la necesidad de reconciliación con el Señor. Bien, los papas han hablado de la fe, de la importancia de la fe. Ahí tenemos a Benedicto XVI, que dedicó un año a la fe. El problema más serio de la Iglesia es la fe, es vivir a la luz de la fe, experimentar un amor de Dios, experimentar el amor de Dios y entregarse a Él por entero. Tenemos el texto de 2 Samuel 12, 1, 7. El Señor envió a Natán a ver a David y llegando a su presencia le dijo: habían dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. El pobre, en cambio, no tenía más que una cordera pequeña que había comprado. La alimentaba y la criaba con él y con sus hijos. Ella comía de su pan, bebía de su copa y reposaba en su regazo. Era para él como una hija. Llegó un peregrino a casa del rico y no quiso coger una de sus ovejas o de sus vacas y preparar el banquete para aquel hombre que había llegado a su casa, sino que cogió la cordera del pobre y la aderezó para que el hombre que había llegado a su casa la comiera. La cólera de David se encendió contra aquel hombre y replicó a Natán: vive el Señor, que el hombre que ha hecho tal cosa es reo de muerte. Resarcirá 4 veces la cordera por haber obrado así y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Y curioso la respuesta de David: he pecado contra el Señor. No tiene justificación, no esquiva, reconoce su culpabilidad y se arrepiente. Ojalá nosotros también podamos recibir la gracia del perdón de Dios con un sincero arrepentimiento de nuestra vida. Bien, la evangelización, vivir a la luz de la fe, consiste en conocer a Jesucristo. ¿Qué es lo que la Iglesia está llamada? A llevar a todos a una vida en Jesucristo. La pastoral de la Iglesia consiste en esto: que habite en nuestros corazones la verdad del amor del Señor. Vivir en la presencia del Señor. Y ciertamente tenemos que aprender en los tiempos actuales a vivir así, a la luz de la fe. Para eso tenemos que pedir al Señor dolor de mis pecados. San Ignacio de Loyola, en el mes de ejercicios, una de las gracias que el ejercitante le pide es pedir al Señor la gracia de que me duelan las cosas que hago mal. Vivimos en una sociedad que nos va insensibilizando ante el pecado y tenemos que remar contracorriente. Es decir, desde el amor del Señor, ser conscientes de nuestra debilidad, de nuestro pecado, para vivir en la misericordia del Señor. Bien, elementos fundamentales de la reconciliación. Bien, sabemos que si tuviéramos que... ¿Cómo se tiene que vivir el sacramento? Pues sabemos las partes fundamentales: examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia, y también la satisfacción, la reparación, que a veces no se considera suficientemente. Es decir, revisarse, que me duela, decir los pecados a esa mediación que el Señor ha querido para perdonar los pecados, que es el sacerdote, a través de la Iglesia. Y cuando decimos los pecados al confesor, nos da una gran paz, una gran alegría. Y cuando el sacerdote nos dice lo que tenemos que hacer de reparación, lo hacemos. Y cuando colmamos esa reparación, está la realidad totalmente sanada. Bien, pero si tuviéramos que de todas estas partes destacar los elementos fundamentales para que se dé una buena reconciliación, podemos decir un sincero arrepentimiento, un reconocer la acción gratuita de Dios y una sincera conversión. La vida espiritual
brota de una conversión afectiva. Si no hay conversión afectiva, no hay verdadera conversión. Bien, por eso vale la pena también que lo destaquemos. Y para no ampliarnos demasiado, nos vamos a quedar en estos 3 puntos. El arrepentimiento. Bien, ¿cuándo nos arrepentimos? Cuando dejamos que la palabra de Dios ilumine nuestra vida. Por eso, qué importante es que mi vida sea iluminada con la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios me hace descubrir mi egoísmo, pues la vida de la persona cambia. A mí hay una frase que me gusta decir mucho, ¿no? La palabra de Dios ilumina, la Eucaristía sacia. Es decir, la palabra pues te hace ver más allá y reconocer pues lo que el Señor quiere para ti, lo que el Señor ha creado y te quiere salvar si tú te dejas, venciendo tu propio egoísmo. Por eso hay que pedirle al Señor que me arrepienta, que quiera reconducir mi vida al conocer el amor del Señor, para vivir más en intimidad con Él. Segundo, la acción gratuita de Dios. Todo es gracia, todo es don de Dios. Y cuando uno descubre lo que el Señor ha hecho en mí, ¿qué es lo que el Señor ha hecho? Dar su vida para que yo me entregue a Él. ¿Qué más puede hacer el Señor si lo da todo para que yo sea feliz? Cuando uno descubre a ese Dios que lo da todo por mí, se queda seducido por Él. Todo lo que es meditar la pasión, muerte y resurrección del Señor, una pasión de amor por el hombre, una muerte de amor y una resurrección de amor. La vida, las palabras y los gestos de Jesús son expresión de su grandeza de misericordia. Y luego la conversión, Ezequiel 18:23. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, oráculo del Señor, sino que se convierta de su conducta y que viva? Es decir, el Señor viene a renovar desde nuestro más profundo ser. Nos viene a renovarnos en todo lo que somos. Nos viene a llevar del egoísmo al amor, de la esclavitud a la libertad, del pecado a la gracia. La conversión no es solamente un acto aislado, un acto concreto, sino una actitud nueva que resitúa a la persona en una dimensión de amor. La vida cristiana no solamente es una conversión de un momento, sino de todo momento, hasta llegar a la plenitud, al final del encuentro con el Señor. Bien, dimensión eclesial del sacramento de la penitencia. Bien, el Señor quiso que la Iglesia fuera sacramento universal de salvación. Como dice Lumen Gentium 1, la Iglesia es en Cristo un sacramento, signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de todo el género humano, y de la unión de todo el género humano. Por lo tanto, lo que quiere el Señor es la salvación para nosotros. Y la Iglesia se entrega a ello. La Iglesia está para llevar la salvación al mundo entero. Y eso es perdón de los pecados. Cuando uno se da cuenta de que la fe no solamente se vive a nivel personal, sino también comunitario, y las consecuencias de los pecados a nivel comunitario también, uno entiende un poco más la necesidad de que sea el perdón de Dios a través del sacerdote. Somos Iglesia y el sacerdote que representa a la Iglesia nos perdona en nombre de la Iglesia también desde una comunidad de fe. Y es la Iglesia la que no deja de buscarnos ofreciéndonos su perdón. El sacerdote representa a la Iglesia, nos perdona en nombre de ella, nos reconcilia en nombre de ella. Bien, y los frutos de la penitencia, los frutos de la confesión. Bien, ahí San Juan Pablo II tiene una frase que a mí me ha consolado mucho. El sacramento de la penitencia y de la reconciliación que traiga a nosotros la vestidura nupcial que nos permita la entrada en la vida eterna. Que el sacramento de la reconciliación nos vaya trayendo la vestidura nupcial que nos permita entrar a la vida eterna. Bien, por lo tanto, esa labor de restituir, de recuperar, de reencontrar mi vida en el amor del Señor y fortalecerme en Él. ¿Eso qué frutos da?
Rápidamente los digo y después los comento. El sacramento de la penitencia, de la reconciliación, nos da el don de la paz, nos da el fervor de la caridad, mejora nuestro libre obrar, consolida la unidad y alegra el corazón. Bien, el don de la paz. Es que el Señor nos creó y el Señor nos quiere en paz. Vivir en gracia de Dios es vivir en la paz de Dios. Y no hay cosa más grande, pues es una paz que brota desde dentro, del interior de la persona. Muchas veces queremos que la paz depende de tantas cosas externas y solo el amor de Dios da esa paz al corazón del hombre que el hombre necesita en lo más profundo de él. Y todo lo que es ese proceso de reconciliación plena del hombre es un asimilar, un asumir ese estado de paz que el Señor quiere para nosotros permanentemente. Es verdad que la vida de gracia trae un estado psicológico de paz que ciertamente seduce a las personas. También da el sacramento de la confesión el fervor de la caridad, es decir, incrementa el amor en nuestra vida y nos lleva a las buenas obras. Incluso nos lleva a aceptar los sufrimientos de la vida desde el amor. Por eso, las personas que viven en esa gracia permanente, también fruto del perdón de Dios, se dan y se desviven por todos. También también nos da el sacramento de la penitencia una mejora de nuestro libre obrar. Es verdad, cuando uno deja vencer por el pecado, cuántas veces trae, pues eso, turbación, cuántas veces trae desorientación para la vida, ¿no? Ahora bien, cuando uno recupera esa vida de gracia, esa vida de intimidad y de unión con el Señor, cuántas veces nos descubrimos en nuestras acciones en una libertad que brota de esa verdad del amor del Señor. Luego la unidad, ciertamente el sacramento de la reconciliación nos perdona con Dios y con los hermanos. El sacramento de la penitencia no solamente me une a Dios, sino me une también con los que tengo a mi alrededor. Por eso esa unidad con Dios me lleva a una unidad de la Iglesia. Ojalá también sepamos, desde esa reconciliación que vivimos, reconciliarnos con todos, con nuestro obispo, con nuestro sacerdote, con nuestras hermanas y hermanos de comunidad, con nuestro marido, con nuestros hijos, porque ciertamente el sacramento de la penitencia consolida y fortalece la unidad entre nosotros y nos restituye en la unidad. Y fruto de la gracia, fruto del amor del Señor, ciertamente el sacramento de la penitencia nos da alegría del corazón. Es una alegría que brota de dentro, es una paz, una alegría que llega fruto de un corazón enriquecido. Bien, tenemos unos minutos y como el Papa Francisco habla mucho del sacramento de la penitencia, pues voy a leer algunos textos que el Papa Francisco pone en tantos discursos suyos. Confesarse con un sacerdote es un modo de poner mi vida en manos y en el corazón de otro, que en ese momento actúa en nombre y por cuenta de Jesús. Confesarse es poner mi corazón y mi vida en mano de otro. En ese otro que visibiliza a Jesucristo. Por eso cuando los sacerdotes viven esa presencia sacramental de Cristo en su vida, pues que es un sacerdote, dice Pablo VI, una personificación existencial de Cristo. Pues cuando el sacerdote vive lo que es, se santifica a través de lo que él realiza, pues ciertamente las personas se encuentran en buenas manos en ese sacerdote visibilización del Señor. Dice el Papa, hay una objetividad en este gesto, en arrodillarme enfrente al sacerdote, que en ese momento es el trámite de la gracia que me llega y me cura. Es decir, el arrodillarme ante el sacerdote, es decir, reconocer mi debilidad y abrirme al perdón y a la misericordia de Dios. Es ese abajarme, ¿no? ¿Cuántas veces el pecado nos hace engreírnos, ponernos tiesos? Ahora el amor del Señor, el perdón del Señor, nos hace inclinarnos para capacitarnos
a inclinarnos también y a servir a los demás. El sacramento de la penitencia nos cultiva en el servicio a los demás, pero en un servicio de cercanía, de cercanía. Dice el Papa Francisco: siempre me ha conmovido ese gesto de la tradición de las iglesias orientales cuando el confesor acoge al penitente poniéndole la estora en la cabeza y un brazo sobre los hombros, como en un abrazo. Es una representación plástica de la bienvenida y de la misericordia. Recordemos que no estamos allí en primer lugar para ser juzgados, es estar frente a otro que actúa in persona Christi para acogerte y perdonarte. Es el encuentro de la misericordia. El sacerdote de la Iglesia oriental pone la estora en la cabeza y abraza al penitente. Abraza al penitente. Ciertamente necesitamos ser abrazados. Necesitamos experimentar el amor de Dios también con el perdón. Oiga, padre, yo he hecho cosas gordas. Ve a ver a Jesús, que Él lo perdona y lo olvida todo. Que muchas veces vemos nuestros pecados, nuestras miserias, las veces que caemos. Pues más que mirarte a ti mismo, mira a aquel que está esperándote para perdonar con todo su corazón. Y ese es el Señor. El Papa Francisco, siendo obispo auxiliar de Buenos Aires, le comentó a una ancianita de allí, de su diócesis: si el Señor no lo perdonase todo, el mundo no existiría. Si el Señor no lo perdonase todo, el mundo no existiría. Vivimos del perdón. El amor es perdón y Dios nos perdona. Como confesor, incluso cuando me he encontrado ante una puerta cerrada, siempre he buscado una fisura, una grieta para abrir esta puerta y poder dar el perdón, la misericordia. El Papa habla también de esta persona: mire, padre, yo no sé si esto tiene sentido, si esto me lo creo. Es que no sé si tengo dolor de mis pecados. Entonces el Papa le dice, Papa Francisco: ¿usted le duele que no le duela? Sí, pues ya tiene bastante. Hala, va, pum, pum, hala, marche. ¿Le duele que no le duela? Pues ya está, hala, adelante. Que a veces somos, si no hay un arrepentimiento perfecto, pleno, total, pues hombre, hay arrepentimiento, pues sí, ves trabajándolo, pero si hay algo, pues ya desde ahí a echar adelante. El pecado es más que una mancha, el pecado es una herida que hay que curarla y medicarla, dice el Papa, ¿no? Y es verdad, es decir, a veces estamos tan tocados que el perdón del Señor ya sería suficiente. Pues a veces nos sentimos incluso tan heridos en nuestro orgullo que no nos entregamos por entero al perdón del Señor. Por eso la dirección espiritual también ayuda para que ese perdón vaya sanando totalmente a la persona. Bien, dice el Papa, dos textos más: cada vez que cruzo la puerta de una cárcel para una celebración o para una visita, me viene siempre a la cabeza este pensamiento: ¿por qué ellos y no yo? Yo tendría que estar aquí, merecería estar aquí. Sus caídas hubieran podido ser las mías. No me siento mejor que quien tengo delante. Y es así como me encuentro repitiendo y rezando: ¿por qué él y no yo? Eso puede escandalizar, pero me consolo con Pedro. Había renegado de Jesús y a pesar de ello fue elegido. Papa visita la cárcel de Regina Coeli de Roma y ¿por qué ellos y no yo? Nosotros muchas veces nos ponemos de jueces de los demás. El Señor no se pone de juez, el Señor es misericordia. Esta mujer fue pillada adúltera. ¿Qué dice la ley? Hay que apedrearla. Que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y todos se fueron, ¿no? Todos tenemos cosas que recriminarnos, todos tenemos cosas que arrepentirnos. ¿Quién eres tú para juzgar al otro? ¿Qué tenemos que ser para los demás? Más que jueces, tenemos que ser misericordia. Dice el Papa Francisco, y termino con esta cita: la Iglesia no está en el mundo para condenar, sino para permitir el encuentro con ese amor visceral que es la misericordia de Dios. Para que eso suceda, lo repito a menudo, hace falta salir de las iglesias y de las parroquias, salir e ir a buscar a las personas allí donde viven, donde sufren y donde esperan. La Iglesia está para llevar la misericordia. Más que para condenar, está para mover y permitir el encuentro con la misericordia del Señor.
que salgamos de nuestras iglesias y de nuestras parroquias para llevar el amor del Señor que lo perdona todo.